En la cultura occidental el número 13 se conoce popularmente por ser relacionado con la mala suerte, la muerte, entre otras cosas. Tal es el miedo de las personas a este, que la gente trata de evitar este número. Por ejemplo, la mayoría de los hoteles no suelen tener un piso 13. Esto no es una exageración, esto realmente pasa. Mucha gente se siente incómoda por el número 13, además las películas y relatos de terror solo hacen que esto crezca día a día, pero hace tiempo hubo una leyenda urbana acerca de un piso 13 y los extraños acondicionamientos que sucedieron en él, incluso tiempo después siguen corriendo extraños acondicionamientos. En el año 1997 se había construido un edificio de 20 pisos, su función no era más que ser un edificio residencial pensado de clase media. Dicho edificio estaba ubicado en el centro de Detroit, ciudad que es conocida por sus edificios y muchas veces de situación económica. En sus primeros meses, la mayoría de los apartamentos del edificio ya estaba habitado a excepción del piso 13, la gente era muy supersticiosa, pues, el edificio estaba construida por un viejo cementerio, otros dicen que fue un antiguo hospital. Las personas que vivían en el dicho edificio, decían que al bajar por el ascensor, justamente en el piso 13 el ascensor llegaba a fallar y las luces se apagaban por completo. Cuando bajaban por las escaleras decían que había una extraña presencia en el piso 13 y a las personas no le gustaba pensar en el piso 13. Los dueños del edificio perdían dinero, pues por más de 8 apartamentos por el piso 13 no se habían vendido o alquilado, así que tomaron una decisión drástica y rebajaron el precio de venta, tanto Isa, el que ganara un salario mínimo, podría alquilarlo y a largo plazo comprarlo. En pocas semanas los apartamentos ya estaban alquilados, pero la tragedia invadiría rápidamente a los alquilados del piso 13, los residentes del piso 13 comenzaron a tener extraños accidentes y muertes inexplicables. La prensa y los rumores de las personas hicieron que rápidamente se sembrara los temores de los residentes. El edificio fue perdiendo a sus inquilinos dejándolo casi vacío, pues eran pocos los que se atrevían al temor del piso 13. El edificio fue perdiendo popularidad a pesar de ser una vieja arquitectura única. Pronto se daría la reputación de que este estaba maldito y el que se atreviera a subir al piso 13 le esperaba un horrible fin. Muchos sordos y personas curiosas se han atrevido a entrar a este edificio, pero pocos no se han atrevido, que han encontrado a un individuo a entrar a un piso 13. Pasaron los años y el edificio fue simplemente olvidado. No fue al año 2011, cuando un joven repartidor hacía su última entrega del día y se encontró con una horrible experiencia. De octubre del 2011 estaba preparando mis cosas para salir de turno, había hecho las entregas que me correspondía ese día y solo pensaba llegar a casa y relajarme de todo el trabajo. Antes de que saliera, el supervisor me hizo una llamada a mi celular que me decía que había una entrega especial y que era urgente y debía entregarla. Eran las 9 p.m. No, estaba a entregar dicha entrega. Además la entrega estaba muy peligroso por el camino. El supervisor me dijo que si no hacía la entrega el pago sería descontado a mi salario y me dijo que si lo hacía me iba a pagar el doble más un día libre. Era una oferta que no debía rechazar. Sobre el escritorio encontré una caja grande, pequeños y medianos que debían ser entregados en un edificio límite del centro de la ciudad. Afortunadamente todo debían ser entregados en un edificio de los departamentos del mismo piso. Tomé las llaves del auto, subí las entregas y fui en camino. Mientras conducía me puse a pensar que jamás había hecho una entrega en ese lugar y menos a estas horas de la noche. Lo más extraño, todos los paquetes iban dirigidos al mismo inquilino del mismo piso. Llegué al fin, en el tal edificio de la calle 13, tomé la gran caja cual no era muy pesada y entré en la puerta del edificio. En la recepción no había más que un hombre sentado en una silla. Parecía ser un vigilante y le dije que solo iba a entregar unos paquetes. El hombre se levantó para qué piso los iba a entregar ya que el ascensor está en reparación y solo podía tomar las escaleras. Le dije de forma amable que los paquetes iban al piso 13. Aquel hombre me miró con asombro y con miedo, solamente pudo señalarme el camino de las escaleras. Aquel hombre solo se volteó la mira y se sentó a la silla y subía a las escaleras que me llevaban al piso 13. Mientras subía notaba que todo el lugar estaba descuidado y con reparación menores, algunas luces parpadeaban, las escaleras rechinaban, y se podía oler humedad.
Después de unos minutos, llegaba el piso 10, 11, cuando el ambiente comenzó a tornarse incómodo, escuchaba risas de los pisos superiores, podía escuchar gritos y discusiones y llantos. Fuertes golpes comenzaban en las paredes y escuchaba pasos bajando las escaleras, pero no parecía haber nadie más, la iluminación del lugar se hacía cada vez menor, las lámparas parpadeaban, y no me dejaban ver lo que tenía enfrente. Por fin llegué al piso 13, y listo para hacer las entregas, me senté en los escalones y tomé los 5 paquetes para dárselos a sus dueños. La primera entrega era para el departamento 133, B, el cual estaba unos metros a las escaleras. Toqué la puerta un par de veces, pero nadie parecía responder. Decidí dejar el paquete frente a la puerta, mientras que hacia las demás entregas. Al doblar la esquina del pasillo me encontré con un pasillo profundo y oscuro, solo una luz podría verse en el fondo y en el último departamento estaba una anciana leyendo un libro y una niña jugando con una muñeca frente de la anciana. Me atreví a caminar por el oscuro pasillo, escuchaba las goteras del pasillo caerse. Al llegar al pasillo el ascensor me dio un leve susto. Pero entonces recordé que el señor dijo que el ascensor estaba en reparaciones. En el ascensor vi a un hombre de baja estatura con la mirada triste y con la piel pálida y camino hacia el departamento 32, B. Yo dije en el vigilante me había hecho una broma de mal gusto solo para subir a las escaleras. Decidí ignorarlo y hacer el resto de las entregas. Nadie en los apartamentos, aparecer nadie escuchaba cuando tocaba las puertas y decidí dejar los paquetes en las entradas. El último de ellos iba dirigido al departamento 139, B, justamente donde estaba sentada esa niña. Decidí darle el paquete a ella para que se lo entregara a sus padres, que la niña parecía no prestarme atención y solo jugaba con su muñeca. Lo dejé al lado de ella, di media vuelta para tomar el ascensor, apreté el botón pero no había respuesta del ascensor, no emitía ningún sonido y parecía haber movimiento. Entonces decidí irme por el otro lado del pasillo para tomar las escaleras y irme a casa. Cuando llegué a los escalones vi que había muchos escombros y metales tapando la salida. ¿Cómo era posible que todo esto estuviese aquí si hace minutos todo estaba despejado? Cuando pasé por aquí, intenté mover los pesados trozos de metal pero fue inútil. Regresé de nuevo al oscuro pasillo y preguntar a alguien si había otra salida. Al regresar la anciana y la niña no estaban, solo estaba esa luz que parpadeaba al final del pasillo. Desesperadamente pulsaba todos los botones del ascensor para poder bajar. Entonces las luces del ascensor comenzaron a iluminarse y subía piso por piso. Comencé a escuchar los golpes, gritos, llantos, del piso 13. Comencé a desesperarme y por fin, la luz del piso 13 se iluminó, pero de un momento a otro se apagaba y se prendía a la vez. Y el ascensor se detuvo. Miré hacia la derecha y me pareció ver a una sombra moverse. Era aquella niña con su paquete en la mano. Lentamente comenzó a abrir el paquete. De él apareció una aterradora muñeca. La niña puso la muñeca en el suelo y comenzó a cantar una melodía. No entendí lo que estaba pasando, pero aquella niña me estaba aterrando. Retrocedí lentamente hacia el pasillo y la muñeca comenzó a levantarse, caminar hacia mí, y entonces corrí rápidamente a las escaleras sin entender lo que sucedía. Al doblar la esquina solo encontré un pasillo cerrado, no había escaleras, solo un montón de muros sólidos. Escuchaba la voz de aquella niña mientras se acercaba. Comencé a respirar de manera profunda. Recargado uno de los muros, podría ver a la pequeña parpadeando con una mirada fija. Entonces escuché un ruido y la sombra de la niña se desapareció. Asustado quise esperar al borde del pasillo para no volver a esa niña nunca más. Me acerqué y miré lentamente en el pasillo. Efectivamente no había nada, había una gran mancha de sangre donde estaba esa anciana. Mi única esperanza era ese ascensor que esperaba que funcionaba. Presionaba todos los botones de manera desesperada. No me importaba lo que pasaba, solo quería irme de ese lugar. Miré de ojo hacia la izquierda, y vi un hombre muy cerca de mí. Portaba un cuchillo y apuntaba su reflejo en mí. Me asusté y corrí gritando por ayuda, pero el pasillo comenzaba a alargarse mientras más corría. Al final pude ver una ventana creyendo que podía salir de ahí, pero era inalcanzable. Entonces tropecé lastimándome una de mis piernas. Me arrastré a las puertas de los apartamentos, pero nadie me respondía. Pero resultó que aquel hombre no estaba detrás mío ni tampoco en el pasillo. La puerta de uno de los apartamentos se abrió. De ella era aquella anciana que apenas podía caminar. Le gritaba que si podía ayudarme, pero no me escuchaba, solamente apuntó su mano hacia el ascensor. En ese momento, la puerta del ascensor estaba abierta y fue cuando la anciana se prendió fuego a la nada.
gritando y corriendo hacia los pasillos y se cayó explotando. Aquel fuego comenzó a extenderse por los suelos y las paredes, entonces las puertas del ascensor se cerraban y, con mi poca fuerza que tenía me arrastré hacia él, estaba gritando y llorando creyendo que esas puertas se cerrarían. Por fin llegué hacia el ascensor y llegué hacia él. Las puertas se cerraron y comenzó a descender. Tomé mi celular para llamar a la policía pero no tenía señal dentro del ascensor. Las luces comenzaron a parpadearse dentro del ascensor, entonces las luces del ascensor se estaba iluminando para todas partes y no sabía si estaba subiendo o bajando. Una figura comenzó a finalizarse frente de mí, no sabía qué era, solamente cerré mis ojos. El joven despertó semanas después, lo encontraron en el ascensor después de que había entregado los paquetes. Luego el joven salió del hospital, investigó todo lo que había pasado. Al parecer entrar al piso 13 era imposible, ya que hace años el piso 13 fue clausurado esa parte del edificio y tenía muchos escombros por las escaleras. Además, las personas que habitaban en los departamentos habían muerto sin nadie dicho de los departamentos. El joven investigó al fondo, descubrió que todos habían muerto de manera extraña. La niña que vivía en el departamento fue asesinada por un residente del mismo piso. La anciana había muerto por quemaduras de cortocircuito en su departamento. El asesino de la niña murió intoxicado después de su crimen. El resto de los residentes tuvieron fines oscuros, pero nada fue más extraño de aquella figura del último residente que murió. Se dice que él murió por un fallo en el ascensor. El joven se recordó que, cuando tenía los ojos cerrados, pudo sacar su teléfono y tomarle una foto a la figura extraña. El joven decidió nunca volver a ver ese edificio ni investigarla. Solo quería decirles que gracias por su apoyo en este tiempo. Si no te gustan las creepypastas, por favor házmelo saber en los comentarios. Es que intento traer variedad al canal. Bueno, sin más que decirle que suscríbanse. Soy Flacaboy y me despido.